Gracias. Muy bien, buenos días, hermanos. Bueno. Fue como en dominó. Uno saludó, después el otro, después el otro. Bueno, qué bueno poder volver a compartir juntos. Poder cantar al Señor nuevamente. Hermosa canción que hemos cantado. Por gracia somos salvos. Por sus méritos, no por los nuestros. Bueno, tenemos algunas visitas hoy Ustedes no estuvieron la semana pasada, no. Están con nosotros Nico Belki con su esposa Roberta y Vida, que nos acompañan. Ya están tomando algo de colorcito, los veo ahí. Y no son los únicos, hay algunos por acá que también ya se están anticipando a la temporada. Pero no vamos a hablar de eso, así que les voy a pedir que me acompañen a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 de Filipenses 4. Luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oremos. Señor, queremos darte gracias una vez más por habernos salvado, por habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, de una condenación eterna, de una vida sin sentido también. Señor, estamos reunidos en esta mañana, no porque queremos ser mejores o porque necesitamos sociabilizar, Señor, sino porque tu palabra nos reúne, porque la obra de Cristo nos reúne, nos ha unido, Señor, en un cuerpo y tenemos la necesidad, además del mandato, de reunirnos, de cantar a tu nombre, de edificarnos unos a otros, de escuchar tu palabra, Señor, de obedecerte, de amarnos y de amarte, Señor. Ayúdanos ahora y que tu palabra sea predicada con claridad. Señor, tú sabes las limitaciones que puedo tener yo, que pueden tener quienes escuchan, porque somos seres humanos, falibles, pero tu palabra no lo es. Tu palabra no es falible, Señor. Por eso ayúdame a comunicarla con claridad y que nada de lo que yo diga sea contrario a ella, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, no sé si recuerdan ustedes, hace unos 15 o 20 años más o menos, muchos de los que están acá no existían todavía. Estoy hablando de los niños, obviamente. Comenzó una ola a través de un reality show que se comenzó. Comenzó una ola de reality show y es hasta el día de hoy que tenemos reality show de cocina, de bordado, de pintura, no sé, ya de cualquier cosa, de cómo hacer un cuchillo hay uno, innumerables. Pero el pionero de estos reality shows fue uno que se llamaba Gran Hermano, no sé si lo recuerdan, donde un grupo de personas se reunían en una casa donde iban a estar 24 horas de los 7 días de la semana, de no sé cuánto tiempo que duraba el reality show,
expuestos ante las cámaras, donde no había un solo rincón de la casa donde no se pudiera ver. Y ellos vivían una vida normal, entre comillas, por supuesto, no tenía nada de normal. Pero lo que llamaba la atención es que al principio, bueno, todo muy lindo, se conocían, estaban todos ahí en un sillón, alrededor de una mesa, y empezaban a contar sus historias de vida, y algunas muy fuertes, otras no tanto. Todos muy amigos, todos muy lindos. Pero donde hay un grupo de personas, ¿qué hay? Conflictos. Empezaban a aflorar los conflictos, uno se peleaba con el otro, ese mismo se peleaba a su vez con el otro, y el que le dijo gordo se peleaba con el que le dijo flaco, y así empezaban los conflictos. Lo curioso de esto es que empezaron a formar bandos. El bando A contra el bando B. Se levantaba un bando C, compuesto por algunos que en realidad estaban infiltrados entre los dos bandos, y lo sabíamos nosotros por las cámaras. La falta de armonía no era algo que sencillamente ocurría naturalmente, sino inclusive era algo buscado por estas personas. Divide y triunfarás, dicen por ahí. La falta de armonía era algo buscado para alcanzar los objetivos propios. Si yo lograba que aquel grupo se peleen entre ellos y que a su vez aquel grupo también, probablemente yo tenía más chances de ganar el juego. Bueno, lamentablemente, eso no ocurría solo en Gran Hermano, sino que también ocurre en la iglesia. Hay falta de armonía. Por eso este texto nos va a enseñar que debemos ser agentes de armonía. Debemos ser personas que procuran la armonía de la iglesia. Una iglesia firme es una iglesia que busca y lucha por la armonía. Vamos a dar 3 exhortaciones. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3, lo tenemos sencillo ahí para no confundirnos. 3 exhortaciones que nos van a mostrar la importancia de procurar la armonía. Y en estas 3 exhortaciones, que ya las voy a mencionar, vamos a ver la importancia de la armonía, o sea, de buscar la armonía, la manera de proceder ante la falta de armonía y la manera de proceder ante los conflictos entre terceros. Eso es lo que nos van a mostrar estos 3 puntos. La primera exhortación es la exhortación a permanecer firmes. Esa va a ser la raíz, va a ser el tronco de todo este párrafo y el siguiente. La exhortación a permanecer firmes. La segunda exhortación que vamos a ver en versículo 12 es una exhortación contra la falta de armonía. Habían 2 personas ahí que necesitaban ser exhortadas a procurar la armonía. Y en tercer lugar vamos a dar la exhortación a mediar ante la falta de armonía. Entonces, en primer lugar, versículo 1, la exhortación a permanecer firmes, y dijimos que esto nos va a mostrar la importancia en realidad de la armonía, por qué debemos procurar la armonía. Y vemos en versículo 1 entonces, así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estadas y firmes en el Señor, amados. Bueno, esta conjunción así que nos va a conectar directamente con el versículo final del capítulo 3, el versículo 21, versículos 20 y 21, mejor dicho, donde el apóstol Pablo nos dice que tenemos una patria que nos espera, una patria que debemos anhelar, y que debemos vivir a la luz de esa patria celestial, imitando a los verdaderos ejemplos de ciudadanos celestiales. Tenemos una patria que nos aguarda y en ese momento, cuando lleguemos a ella, nuestros cuerpos serán transformados, y a la luz de esto es que debemos permanecer firmes. Pero de una manera más general, abarca todo el capítulo 3,
donde el apóstol Pablo nos advierte sobre los peligros de la influencia que los judaizantes estaban ejerciendo sobre la iglesia de Filipos, donde advierte sobre la influencia de aquellos probablemente maestros griegos que vivían para sí mismos, que disfrutaban de los placeres terrenales porque su patria era terrenal. En vista a nuestra vocación, a nuestro llamado y a nuestra patria celestial, debemos permanecer firmes. Nada debe movernos de los cimientos sólidos de nuestra fe. Debemos permanecer firmes y seguros. Al mismo tiempo, esto nos lleva al capítulo 1, versículo 27, donde probablemente sea la raíz de la carta, donde el apóstol Pablo les exhorta a vivir. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios en versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es por esa razón, porque es digno del evangelio de Cristo y debemos vivir de esa manera, de una manera digna del evangelio de Cristo, que debemos permanecer firmes. Ahora, fíjense, esta exhortación que hace el apóstol Pablo no proviene de un padre lejano que da órdenes esperando que se cumplan sin ningún tipo de interés por sus hermanos. Por eso vamos a ver el corazón de la exhortación, de qué corazón proviene. Y este es un corazón amoroso. Fíjense cómo llama el apóstol Pablo a sus hermanos. Hermanos míos, amados. Esta palabra se usa 62 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 28 las usa el apóstol Pablo. Casi la mitad de las palabras traducidas como amados pertenecen al apóstol Pablo, de las cuales 27 se traducen como amados y una vez muy queridos. Una vez se traduce como muy queridos, ahora lo vamos a ver. De las 28 veces que aparece, 25 son directas referencias a sus hermanos, es decir, amados, como vemos en este lugar, como vemos en versículo 1, amados. Podría pensarse que es una especie de cliché, que es algo como nosotros muchas veces decimos: ¿qué haces, querido? ¿Cómo estás? La verdad que no es un querido por vos, capaz que recién lo conocés, lo ves por primera vez, sin embargo vos le decís: ¿qué haces, querido? Bueno, el apóstol Pablo no usaba palabras y en la palabra de Dios no encontramos palabras que están ahí porque son simples formas de decir. El apóstol Pablo realmente amaba a sus hermanos y lo demostraba a través de las amonestaciones, exhortaciones, a través del consuelo que él daba. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo demuestra este amor no solamente con palabras. En un caso muy especial donde los hermanos estaban viviendo de una manera desordenada, él muestra su amor confrontándolos con su pecado. Eso es una muestra de amor. Primera Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ahí está el muy queridos. O sea, no era algo de bocas para afuera nada más, y los tesalonicenses podían leer estas palabras y decir: es verdad. Él arriesgó su vida literalmente por amarnos. No solo los tesalonicenses, los filipenses podían decir lo mismo, y cuando ellos leían amados, realmente lo sentían
y lo creían, ellos eran amados. Pero este corazón no es solamente un corazón amoroso, sino es un corazón anhelante. La palabra deseados, amados y deseados, está muy relacionada, son dos cosas íntimamente relacionadas, pero nos habla de una añoranza, de un deseo, y como dice Pérez Millos, es la expresión de un profundo anhelo por quienes se siente nostalgia cuando extrañas a alguien. Cuando se ama a alguien, se desea también su compañía, ¿no? Es un corazón amoroso, un corazón anhelante, pero también es un corazón colmado de gozo por sus hermanos. Fíjense, amados y deseados, gozo. En los escritos de Pablo 20 veces utiliza esta palabra, de las cuales 3 se refiere directamente a personas. Los filipenses constituían el gozo presente del apóstol Pablo, pero también su gozo futuro. Los filipenses eran su gozo porque él veía el progreso espiritual de sus hermanos, su comunión en el Evangelio, capítulo 1, versículo 3 al 7 y 14 al 20, su comunión aún en medio del conflicto externo, donde la persecución empezaba a aflorar de a poquito. Él veía también su obediencia y era causa de gozo para él. Capítulo 2, versículo 12. Pero también veía su servicio y él podía gozarse del progreso espiritual de sus hermanos. Capítulo 2, versículo 17. Sin embargo, este gozo sería completo solo a la medida que ellos vivan a la luz del Evangelio de Cristo, que ellos permanezcan firmes, asidos de la palabra de vida, dice el versículo 16 del capítulo 2, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Allí sería completo su gozo cuando sus hermanos estén completos en Cristo. Este corazón también es un corazón recompensado. Toda su labor, su esfuerzo no sería en vano. Gozo y corona mía. Esta palabra corona, estéfanos, del cual deriva el nombre Esteban, es una corona o una guirnalda. Y la verdad es que en ese tiempo tenía múltiples usos esta corona. Se usaba para cultos religiosos, para la guerra, para procesiones y fiestas, inclusive tenía un uso dentro del hogar, en la vida política. Los oráculos, que eran los intermediarios, entre comillas, no entre los, ahora sí, las comillas, entre los dioses y los hombres, dioses con minúscula. Pero el uso que se utiliza acá es relacionado a los Juegos deportivos, a los Juegos Olímpicos, donde el ganador recibía una corona por su esfuerzo, por lograr la meta. Y la iglesia en Filipos era su gozo, era su corona, era su premio. De igual manera que iba a ser su gozo en el futuro, hoy mismo era su corona, pero lo sería en el día de Cristo cuando ellos sean hechos a la imagen de Cristo. Hemos visto su corazón, el corazón de esta exhortación, y decimos, ¿por qué es necesario ver esto? Bueno, probablemente el apóstol Pablo, ante las exhortaciones que viene haciendo y que va a dar ahora, necesita que ellos entiendan que estas exhortaciones no provienen de un dictador, que ellos entiendan que realmente los ama y que por eso ellos tienen que entender que deben vivir a la luz del Evangelio, que deben permanecer firmes en el Señor. Fíjense la exhortación. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad así firmes en el Señor. Bueno, estar firme es permanecer de pie, ser inamovible. Transmite la idea de perseverar, resistir. Y el peligro
el peligro, es perder la estabilidad en diferentes áreas de la vida espiritual que el apóstol Pablo viene mencionando, y las vamos a mencionar algunas nuevamente. En la Biblia encontramos un llamado a estar firmes en la fe, 1 Corintios 16, a estar firmes en la libertad en la que hemos sido, la cual Cristo ha ganado para nosotros. Eso en contra del legalismo, ¿no? Por supuesto. Gálatas 5:1. Debemos permanecer firmes en unidad, ya lo hemos visto en Filipenses 1:27, firmes frente a las acechanzas del enemigo, en la batalla espiritual, Efesios 6, del 1 al 12. Pero en este contexto, permanecer firmes es permanecer en armonía. Permanecer firmes es permanecer con gozo, es estar gozosos. Permanecer firmes es dejar todo en manos del Señor, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Ya hemos visto en versículos anteriores que permanecer firme también es estar firme contra los ataques externos, contra el legalismo, contra la sensualidad. Debemos permanecer firmes. Dijimos que este imperativo, permanecer firme, es la raíz de todo o el tronco, mejor dicho, de todo este texto, de todo este párrafo. Y por eso cada exhortación, y si ustedes se fijan, cuando el apóstol Pablo va terminando una carta, por lo general en el último capítulo, en los últimos capítulos, viene una catarata de imperativos ahí. Si marcás tu Biblia los imperativos, vas a ver en los últimos capítulos todo verde fuerte ahí marcado. Órdenes, permanezcan firmes. Ahora esta firmeza, este perseverar, no es en nuestras propias fuerzas, por eso es que debemos permanecer firmes en el Señor. Esto establece la necesidad de que nuestra lucha por permanecer firmes no se libre en nuestras propias fuerzas. Por eso es que no vamos a hablar de técnicas, los 5 pasos para permanecer firmes, cómo preparar tu mente para permanecer firme. ¿No, Brisa? El Señor es tanto la fuente como el dador de la fortaleza, y es en Él en quien debemos permanecer firmes. Como lo parafrasea Hendrickson, que el constante ejercicio de su fe en el Señor Jesucristo sea la fuente de poder que los capacite para hacer todas las cosas. Ahora, ¿de qué manera podemos permanecer firmes? Bueno, en nuestra lucha espiritual, ya hemos visto hace algunos meses atrás, varios, en Efesios capítulo 6, donde nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Y nos da una lista donde nosotros podemos ir y ver de qué manera nosotros podemos permanecer firmes en el Señor. Voy a leer solamente los primeros versículos de Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, otra vez, en el Señor, y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Bueno, vestíos de toda la armadura de Dios. Por eso es que permanecer firmes en el Señor no es algo místico, no es algo que yo me levanto todos los días y hago alguna pose y ahí me quedo esperando que el Señor de alguna manera, como quien toma sol y recibe las vitaminas ahí, se carga del poder de Dios. Para nada. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y ahí tenemos cosas bien concretas. Nuestra rectitud, la fidelidad, la meditación en las verdades del Evangelio, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la intercesión por otros, etcétera, etcétera. Como dijimos, a la luz del contexto, permanecer firmes
se logra buscando la armonía. En los textos siguientes vamos a ver que también incluye el gozo. Debemos estar atentos a no ser quejosos, sino a vivir de una manera gozosa, a no preocuparnos, sino vivir de una manera gozosa. Que las circunstancias externas no desestabilicen nuestra paz, la paz que tenemos con Dios y la paz de Dios, pero que las amenazas internas no desestabilicen la paz que Dios ha ganado para su pueblo, la unidad que Dios ha ganado para su pueblo, la armonía. Así que, hermanos, ¿estás firme? Te pregunto, hermano, ¿estás firme? Bueno, probablemente alguno diga que sí y está bien. Perfecto. ¿En quién estás firme? ¿Por qué estás firme? ¿Cómo lograste estar firme? En otras palabras, ¿a dónde estás echando mano para estar firme? ¿Estás esforzándote por estar firme? Muy bien, perfecto, pero ¿en qué? ¿Sobre la base de qué? Tenés que estar firme en el Señor, en el Señor. ¿Hay algún área que hemos mencionado recién de la cual estés cediendo? Por supuesto, vamos a desarrollar mucho más esto, la armonía en la iglesia, pero necesitamos entender que debemos permanecer firmes. Por eso hay algún área en la cual estás claudicando, en la cual estás cediendo. Vemos en primer lugar la exhortación a permanecer firme. En segundo lugar, vamos a dar la exhortación contra la falta de armonía en la iglesia. Y esto nos va a mostrar la manera de proceder ante la falta de armonía. No es si algún día llega a ocurrir, es cuando ocurra, porque va a ocurrir, porque somos seres humanos, porque somos pecadores todavía, porque buscamos nuestros propios intereses, va a haber falta de armonía. Fíjense en versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, luego de una exhortación general a permanecer firmes, el apóstol Pablo se va a centrar en un caso específico. En capítulo 1, versículo 27, llama a la iglesia a estar firme en unidad. Y ahora se va a centrar en un caso específico. Bueno, no es que en capítulo 1 tiró una indirecta. Es como si yo supiera, no sé, que alguien está yendo al bingo. Acá lo sé perfectamente. Y digo, bueno, hermanos, no vayan al bingo. Bueno, es obvio que estoy hablando de un caso específico y que estoy tirando una indirecta. Bueno, no es así, porque cada creyente debe vivir firme en unidad, procurando la unidad. Pero había un caso que tenía que ser tratado de manera pública. Dos hermanas que estaban teniendo una disputa. Bueno, la necesidad de vivir en armonía es para cada uno de nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Lo era para los filipenses, todos debían vivir de la misma manera, pero habían dos personas, probablemente por su posición o por el conflicto y por el alcance que había tenido, que necesitaban ser exhortadas de manera pública y específica. Y en esta exhortación vamos a ver vamos a notar cuatro características de cómo lidiar cuando hay un conflicto, cuando hay un hermano que está teniendo un conflicto. Son principios que vamos a sacar, obviamente. No tenemos que copiar exactamente todo porque no vamos a escribir una carta por ahí. Pero vamos a ver estos cuatro principios que nos van a ayudar a saber cómo actuar ante la falta de armonía. En primer lugar, la humildad. Fíjense en versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, ruego. Recuerden que él es un apóstol,
y en otras ocasiones lo ha hecho, él podría haber dicho, basta ya, dejen de hacer esto. Basta, se cortó acá, listo. Evodia, esto. Sintique, bueno, ya está, dejá de hacer esto. Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza una palabra que va a tocar seguramente fibras íntimas en el corazón de Evodia y de Sintique. Les ruego. Esta palabra es de la que se deriva el Paracletos, el ayudador, el consolador, que es el título que tiene el Espíritu Santo. 4 veces en los evangelios se lo traduce de esa forma, el consolador. Una vez en 1 Juan como el abogado. Es alguien que se pone al lado para ayudar. Es alguien que acompaña, pero no desde la lejanía con directivas, sino al lado, ayudando. Y es esta palabra la que utiliza, ruego. La idea es una exhortación amorosa como de alguien que se pone a nuestro lado y nos ayuda. Vemos la humildad, pero también vemos la imparcialidad. Si bien en la Reina Valera no lo vamos a notar, en el original hay un ruego para cada hermana. Se podría traducir como ruego a Evodia y ruego a Sintique. Y esto sin duda nos habla de imparcialidad. Ellas podrían verse ofendidas, podrían haber visto que hay ciertas preferencias, si mencionaba primero a una y le rogaba a ella y a la otra no. Tal vez en el griego se podría dar esa confusión. Pero el apóstol Pablo le ruega a las 2 hermanas por igual, él no se opone de un lado. Sintique, dejate hinchar, y a Evodia no le decimos nada. Pablo seguramente estaba al tanto de la situación, él había sido informado, por lo tanto él tendría herramientas para decir o para concluir quién de las 2 podía estar equivocada. Sin embargo, él hace un ruego a cada una de las 2 para que sean de un mismo sentir. Fíjense, en tercer lugar, el tratamiento adecuado ante un pecado público o ante una situación pública, un tratamiento, una exposición pública. No es normal que el apóstol Pablo confronte de esta manera, que utilice nombres. Lo ha hecho en excepciones. Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileto. En estos casos, el apóstol Pablo estaba confrontando pecado directamente, herejías inclusive. Por tanto, la iglesia necesitaba saber quiénes eran los que estaban enseñando falsa doctrina. El apóstol Juan, en 3 Juan, habla de Diótrefes, da nombres, Diótrefes, a quien le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos. Pero el apóstol Pablo, en este caso, menciona a Evodia y a Sintique, y ahora vamos a ver por qué. Evodia quiere decir buen camino, Sintique afortunada, y algunos dicen que es una especie de, no me sale ahora la palabra, pero que es muy loco, que en realidad sus nombres significan algo que no estaban evidenciando. Bueno, Evodia y Sintique, no sabemos tanto de ellas, solamente sabemos que habían trabajado con el apóstol Pablo por un buen tiempo. Probablemente ellas habían estado en la fundación de la iglesia. Algunos dicen que alguna de las 2 es Lidia. Bueno, en realidad no hay mucho en la Biblia que nos diga eso. Son especulaciones nada más. Pero sí sabemos que habían estado combatiendo, por el versículo 3, combatiendo con el apóstol Pablo por el avance del Evangelio. Sabemos también que eran personas capaces de influenciar. Por eso el apóstol Pablo las menciona y por eso trata esto de una manera pública. Sabemos que un desacuerdo entre ellas las separó. No sabemos exactamente qué pasó. Probablemente no haya sido algo pecaminoso en sí, como en 1 Corintios la conducta de aquel que se acostaba con la esposa del padre.
Probablemente no era algo pecaminoso, sino también lo hubiese corregido en público. Probablemente no era algo doctrinal, porque hemos visto recién que Himeneo y Fileto estaban propagando falsa doctrina y él los confronta. Entonces podemos concluir y pensar que en realidad lo que entre ellas había era un desacuerdo de carácter ministerial, tal vez su perspectiva de cómo hacer tal o cual cosa, preferencias, gustos tal vez. No lo sabemos, pero sí sabemos que esto había escalado a un nivel mayor que un conflicto simple, por eso el apóstol Pablo tiene que confrontarlas. Tratamiento adecuado ante una situación pública, una exposición pública, una confrontación pública. Pero la última característica es que las soluciones que el apóstol Pablo da no son soluciones superficiales, sino soluciones profundas. El apóstol Pablo podría haber dicho, al estar al tanto de la situación, bueno, Evodia, vos sabés que Sintique tiene razón, lo sabés. Yo estoy al tanto de toda la situación y vos sabés que ella en realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Evodia, basta, ya está, déjalo ahí el tema porque no tenés razón. Podría haber dicho, Sintique, vos sos la que en realidad está ofendiendo a Evodia con tu persistencia. No cedes, no das un paso al costado en tus pretensiones. Vos pensás que el ministerio se hace así, pero estás enterquecida, si existe la palabra. Perdón. Sos terca. Podría haber dicho eso y tal vez el problema ya está, se hubiese solucionado. Sin embargo, más que la resolución del problema en sí, lo que el apóstol Pablo procuraba y lo que nosotros debemos perseguir es atacar de raíz los conflictos y luchar en pos de la unidad, de la armonía. Nosotros podemos resolver un conflicto acudiendo a alguien que sea mediador, como vamos a ver en el tercer lugar, la tercera exhortación. Podemos resolver un conflicto cediendo simplemente, que por supuesto es bueno ceder. Capítulo 2, vemos que debemos poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Pero no es simplemente con una acción que debemos resolver los conflictos, sino que tiene una raíz mucho más profunda. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ambas, Evodia y Sintique, así como nosotros, debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. Humildad. Ambas debían buscar la unidad. Debían hacerlo sin buscar sus propios beneficios, estimando a los demás, como dijimos recién, superiores a ellas mismas. Debían poner sus intereses por debajo de los otros. Debemos poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Debemos expresar la unidad que ya tenemos por medio del Evangelio de Cristo. Esto no implica que no haya desacuerdos. Esto no implica que todos vamos a estar de acuerdo en todo y que el ministerio se va a hacer a través de un consenso y vamos a estar largas horas debatiendo porque no queremos que nadie esté en desacuerdo. No quiere decir eso. Muchas veces
Van a haber cosas de las cuales no vamos a estar de acuerdo necesariamente. Yo prefiero hacerlas así. Yo creo que es lo mejor hacerlo así. Para mí tienen que usar corbata. Espero que nunca llegue. No, mentira. Para mí el ministerio se hace de tal o cual manera. Y si no se hace así, bueno, me buscaré otra iglesia donde sí se haga de esa manera. O buscate vos otra iglesia para imponer tus formas ministeriales. Puede haber desacuerdo, hermanos, pero si tenemos un mismo sentir en el Señor, esas diferencias van a ser secundarias. Por eso, hermanos, ¿qué lugar ocupa tu interés o tus intereses? ¿Qué tan dispuesto estás a ceder en pos de mantener la armonía? Y ojo, no es lo mismo ceder y buscar la armonía que guardar debajo de la alfombra y guardar debajo de la alfombra y guardar debajo de la alfombra. Cuando nos queremos acordar tenemos una raíz de amargura gigante, porque en vez de tener un mismo sentir, lo que estamos haciendo es ocultando y tapando nuestro resentimiento, nuestra desconformidad. ¿Estás dispuesto a servir junto a un hermano con quien no estás de acuerdo en algo? Pensalo, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿estás dispuesto, mejor dicho, a servir junto a un hermano con quien no estás de acuerdo en algo? Por supuesto, no se trata de pecado o falsa doctrina. Si tu hermano está en pecado, hay que confrontarlo. Hay que seguir los pasos de Mateo cuando el Señor dice que tenemos que ir y confrontar al hermano. Y si no se arrepiente, debemos ir con otro más. Y si no, con un tercero. Y si no, llevarlo a la iglesia. Si es pecado, no. Si es falsa doctrina, tampoco. Pero si es algo en lo cual nosotros nos estamos aferrando, conceptos nuestros, secundarios tal vez, ¿estás dispuesto? A la hora de exhortar a alguien, a la hora de ver la falla en otro y exhortar a alguien, ¿sos amoroso? ¿O sos rígido, hiriente? ¿Sos imparcial? ¿O ves un conflicto y enseguida te pones del lado de uno? Porque es mi primo, porque es mi hermano, porque es mi hijo, porque es mi, etcétera, mi esposa. Tomás posición y enseguida te metes, no para dar una solución y para buscar la unidad del cuerpo de Cristo, sino para ayudar a combatir al otro. ¿Tratás las cosas de manera adecuada? ¿O andás exponiendo todo o tapando todo? Cuando es necesario confrontar y atacar alguna situación, hay que hacerlo. Cuando no es necesario, no hay que hacerlo. ¿Buscás soluciones profundas o simplemente lo más fácil? Bueno, sí, tiene razón, pero yo no estoy dispuesto a hacer esto y lo voy a poner debajo de la alfombra. Lo voy a guardar con resentimiento. Si no tenemos un mismo sentir, hermanos, en el Señor, cualquier situación, el color de las sillas, si pasamos el power con un fondo amarillo, azul con blanco, cualquier situación va a ser un excelente escenario para que los conflictos afloren. Pero si tenemos un mismo sentir en el Señor, los desacuerdos van a ser un excelente escenario para hacer evidente la unidad que tenemos en Cristo. Pero eso no estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos, y debido a esto Pablo les exhorta, pero no solo exhorta a estas dos personas, sino también que llama a un tercero a incluirse, a meterse, no para riñas, sino para ayudarlas.
Por eso no es que podemos simplemente estar contentos con nuestra forma en la que estamos buscando la unidad, sino que también debemos ayudar a otros. La tercera exhortación entonces es una exhortación a mediar ante la falta de armonía. Mediar ante la falta de armonía. Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta es la manera de proceder ante los conflictos entre terceros. Y fíjense que hay requisitos, no es cualquier cosa, no cualquiera puede hacerlo. El apóstol Pablo llama a un colaborador, a un siervo fiel. Asimismo te ruego también a ti. Así como Pablo exhortó a las hermanas, él le ruega, le pide. Es otra palabra en el original, pero tiene una idea similar. La idea más es de un pedido, de una solicitud. Pablo le pide encarecidamente a su compañero fiel que ayude a sus hermanas. Fíjense que no es que llama un concilio, no dice, bueno, la iglesia se va a juntar el sábado para ver qué hacemos con Evodia y con Síntique. Por favor, vénganse preparados, sepan a quién van a defender. Pablo llama a su colaborador fiel, compañero fiel. Esta palabra colaborador, compañero, vamos a ver más adelante que es probablemente un nombre propio. Si bien es un adjetivo, se puede traducir como un nombre propio. Fiel, genuino, es un compañero que es fiel, que puede responder ante los requerimientos del apóstol Pablo como si el mismo apóstol Pablo estuviese ahí. No sabemos, la verdad es que no sabemos quién es este compañero fiel. También hay especulaciones en cuanto a eso. Algunos piensan que es alguien del liderazgo, a quien Pablo prefería no nombrar. Por eso solamente le dice compañero fiel. Pero la verdad es que por el contexto, y vemos en los versículos que se menciona a Evodia, a Síntique, más adelante a Clemente. Por lo tanto, y por otras razones, que los estudiosos han sido dirigentes en meterse ahí, han llegado a la conclusión de que este adjetivo en realidad es una traducción es el uso de un sustantivo propio, sísigos, que en español sería sísigo, un nombre de un hermano. Y esto, de ser así, esto sería como un juego de palabras, que sería algo así como te pido, fiel sísigo o fiel compañero, lo cual nos muestra que hacía honor a su nombre. Y esto ha sido utilizado también por el apóstol Pablo en Filemón. Onésimo significaba útil, provechoso. Onésimo era un nombre propio, era utilizado como nombre propio. Y en Filemón 10 y 11 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, el útil, ahora nos es útil. Pero fíjense que este compañero fiel era capacitado para mediar entre hermanos. En el contexto de una confrontación, ahora sí, de un pecado claro, o de conductas pecaminosas, mejor dicho, el apóstol Pablo en Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Fíjense que no llama a cualquiera, bueno, andá y confrontalo. El primero que escuche esto, que vaya y confronte a los hermanos. No. Vosotros que sois espirituales. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis. O sea que si no estás lleno de bondad y lleno de conocimiento, no podéis. Pero sí, podéis amonestaros los unos a los otros. Si no amamos a nuestros hermanos, si simplemente vamos porque vemos una injusticia o porque hoy por hoy todo el mundo necesita estar de un bando de algo, ve el noticiero y tal persona le pegó a la otra y ya enseguida nos ponemos de un bando. Si no amamos a nuestros hermanos, si no procuramos la unidad, probablemente cuando nos metamos en el conflicto vamos a ser uno más, vamos a ser parte de uno de esos dos bandos. Pero el objetivo no es ser parte de uno de los dos bandos, sino ayudar. El liderazgo no debe mirar a un costado, no es que se arreglen ellas, ya han estado sirviendo juntas, deberían saber cómo resolverlo. Pero esto debe hacerse bajo los parámetros que vimos anteriormente, con imparcialidad. Fíjense que no se le ruega a este compañero fiel que vaya y resuelva el problema. No se le pide que juzgue quién tiene razón, sino que las ayude. Que las ayude. El apóstol quiere que nuestro hermano ayude a las hermanas a pensar de una manera correcta, a vivir en unidad, a expresar la unidad que tienen en Cristo. Y el liderazgo no debe tomar parte en el conflicto entre hermanos, sino procurar guiar a los hermanos, ser de ayuda, pero no para resolver solamente el conflicto, sino para vivir en unidad. Antes de eso debes evaluar tus intenciones a la hora de meterte, a la hora de querer ayudar. Debemos examinar nuestros corazones, debemos exponer las motivaciones también. Debemos ayudar a nuestros hermanos que no están viviendo en armonía. Fíjense, para terminar, las partes que estaban en discusión ahí no eran enemigos, o por lo menos no lo habían sido anteriormente. A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, el apóstol Pablo está hablando de personas, de hermanas, que han estado en la misma fila de la batalla por la proclamación del Evangelio, por el avance del reino, pero que un día dejaron de estarlo, que un día rompieron las filas y se enfrentaron. Junto con Clemente también y los demás colaboradores, todo este grupo que el apóstol Pablo con el cual había combatido, ahora estaba en disputa. Fíjense, versículo 3 al final, junto con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta es una referencia al registro divino, probablemente sea algo no físico, no es un libro real, como vemos en Apocalipsis, que se abren los libros. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros
Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este libro de la vida es el registro donde están los nombres de todos los creyentes, nombres cuyos nombres no podrán ser borrados. Ellos son hijos de Dios. Como dice MacArthur, aunque sus nombres, hablando de estos colaboradores, no están en el libro de los Filipenses porque no los vemos, no dice quiénes son, lo más importante es que sí están en el libro de la vida. Pablo les recuerda a sus hermanos, a quienes debe ayudar, a los hermanos a quienes debe ayudar. Ellos forman parte del grupo no solo de los consiervos, sino también de los hijos de Dios. Ellos están unidos en el Evangelio, capítulo 2. Ellos están unidos en Cristo y debe procurar la armonía en la iglesia. Por eso, hermanos, si pensamos resolver y ayudar a nuestros hermanos a vivir en unidad, no solo nosotros procurar unidad, sino también buscar que nuestros hermanos caminen en armonía a pesar de los conflictos. Debemos preguntarnos qué actitud tomamos ante un conflicto, si nos metemos, si no nos metemos, y otra vez, no es que siempre hay que meterse en todos los conflictos. Por eso es importante que el liderazgo también tome parte en ellos cuando es necesario. Pero si vas a interceder, si vas a ser un intermediario, ¿preparás tu corazón? ¿Examinás tus motivaciones? ¿Examinás tus intenciones? ¿Por qué? ¿Qué querés lograr? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué querés ir a intermediar? ¿Comprendés que a quienes estás queriendo ayudar son parte de una misma familia? Y que por lo tanto el resultado de esa ayuda debe ser que permanezcan unidos en armonía. Debemos procurar, hermanos, la armonía en la iglesia. Y recién mencionábamos que este grupo de hermanos a quienes estaba ayudando estaban inscritos en el libro de la vida. Y leíamos en Apocalipsis que en el final de los tiempos, cuando estemos todos delante de la presencia de Dios y los libros sean abiertos, aquel que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno eterno, al lago de fuego y azufre. Ahora, esto no es un simbolismo, esto es algo real que va a pasar. Un día vos y yo vamos a estar delante de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios y no vamos a tener que convencerlo de que nos mande al infierno o al cielo, porque el ser humano por naturaleza es pecador, somos pecadores, desde el día que nacimos, desde el vientre de nuestras madres, somos pecadores y pecamos contra Dios. El infierno es un lugar preparado, no es un lugar accidental. El infierno no es un lugar que simplemente ocurrió y se le escapó a Dios y lo tiene ahí descuidado. El infierno es un lugar preparado por Dios. Preparado por Dios. ¿Para qué? Para castigar a todos y cada uno de los pecadores, porque hemos ofendido su santidad. Merecemos la muerte eterna, la muerte física, pero peor aún la muerte eterna, como decía antes. Separados de la gloria de Dios. Su justicia ha sido quebrantada, por lo tanto merecemos el juicio de Dios. Pero si cantamos hoy las verdades del Evangelio y decimos por gracia salvo soy, es porque el Evangelio precisamente son las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que voy a tener un auto nuevo, que no. Que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, que cree en la muerte sustitutoria, eso quiere decir que Cristo murió
por los pecadores, como si Él hubiese sido un pecador. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él, siendo justo y santo, tomó nuestro lugar, murió en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está en la diestra de Dios. Y nosotros, los pecadores, si creemos en el Evangelio, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si le rogamos a Dios que nos salve no por lo que podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, vamos a recibir la justicia perfecta de Dios. Nuestros nombres serán inscritos en el libro de la vida. Por eso yo te pido que si nunca has escuchado esto, o lo has escuchado tal vez muchas veces, pero nunca te has arrepentido de tus pecados, te has dado cuenta que tu situación es realmente grave, que consideres hoy tu situación, que mires a Cristo, que le ruegues a Dios que te salve, que te limpie, para que en la eternidad no seas lanzado al lado del fuego, sino que puedas vivir una eternidad en perfecta comunión con Dios. Hermanos, procuremos la armonía en la iglesia. Estemos firmes en armonía. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos a actuar ante los conflictos que se levanten en la iglesia. Señor, sabemos que eso va a ocurrir, sabemos que eso ocurre en la iglesia, porque, Señor, somos pecadores, buscamos nuestro propio bien, somos imperfectos también, a veces no lo hacemos a propósito, Señor, sino que entendemos algo diferente a lo que realmente es, nos falta información. Pero, Señor, lo grave de esto es que podemos evidenciar al mundo algo que no es lo que tú has logrado en la cruz del Calvario. Por eso queremos, Señor, vivir de una manera que te glorifique, en unidad. Queremos mantenernos firmes, Señor, en armonía. Te lo rogamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén.